Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017-2021. Plan Nacional de Discapacidades. Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. El buen gobierno del siglo XXI tiene que ser aquel que cuida de todos, toda su vida. Debe proteger, acompañar, impulsar, ayudar a que, desde el vientre materno hasta cuando Dios decida cerrarnos los ojos, cada ciudadano, sin excepción, pueda nacer bien, desarrollar todo su potencial, alcanzar sus sueños, formar una familia cuando quiera, financiar sus emprendimientos, tener techo propio, asegurar el futuro de sus hijos, recibir la gratitud de todo el país cuando se retire de la vida laboral y morir con dignidad. Es por eso que el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 tiene como nombre Toda una Vida y promueve derechos, productividad, empleo, participación, equidad. Cuidar de todos significa precisamente eso, de todos sin excepción alguna, ni por raza ni por edad, género, creencias y mucho menos por capacidades. Porque la concepción de toda una vida es incluyente, solidaria y equitativa. Los consejos nacionales para la igualdad tienen que planificar y diseñar sus políticas para asegurar que nadie se quede atrás, como se acordó en la ONU, con la Agenda de Desarrollo Sostenible y sus objetivos. Es muy grato presentar esta Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades, que es una bitácora de la equidad. Fieles a la consigna que se enarboló cuando se redactaba la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, nada sobre nosotros, sin nosotros. Esta agenda se diseñó y elaboró con las propuestas de nuestros hermanos con discapacidad en Ecuador. Gracias por haber abierto sus sueños para que el país cuente con esta carta de navegación para la solidaridad. Lenín Moreno, presidente constitucional de la República del Ecuador. La política del Gobierno Nacional, el Plan Toda una Vida, incorpora como parte sustancial de su accionar la garantía de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos de los grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas con discapacidad, mediante el desarrollo de estrategias y acciones para lograr una vida digna, con iguales accesos y oportunidades durante todo su ciclo de vida, con profundo respeto a las identidades diversas y con respuestas inclusivas e integrales, de acuerdo a lo enunciado en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, en cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y en el Sistema de Planificación Participativa del Estado, durante el presente año, ha construido la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017-2021, instrumento de política pública que contiene el Plan Nacional de Discapacidades para los próximos 4 años, que orientará la intervención de las instituciones públicas y privadas que trabajan en el ámbito de la discapacidad a nivel nacional. En este proceso, guiado desde la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, participaron 12.568 personas con discapacidad, sus familias y representantes de las organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la discapacidad, a través de jornadas realizadas en 216 cantones del país, que permitieron evaluar el avance de las políticas públicas, estableciendo el diagnóstico desde dónde parte este nuevo plan nacional, así como brindar valiosos aportes para su construcción desde las realidades territoriales. De igual manera, con 993 participantes más, se validó su contenido en 23 capitales provinciales de todo el país. El instrumento cuenta con 12 ejes de política pública, cada uno de ellos con sus respectivas estrategias, acciones recomendadas, indicadores y metas, que se han consensuado y validado en mesas de trabajo, en las que participaron 119 delegados de 46 instituciones responsables de la ejecución de las políticas públicas en el ámbito de la discapacidad. Las políticas públicas se encuentran alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la Constitución de la República, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la Ley Orgánica de Discapacidades y al Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador. La Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades evidencia además las estrategias para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, que son de cumplimiento obligatorio por todos los niveles de gobierno, así como por la sociedad en su conjunto.
haciendo énfasis en la debida articulación interinstitucional e intersectorial que debe existir para su exitosa ejecución, que nos permitirá la construcción de una sociedad cada vez más igualitaria, incluyente y solidaria. Javier Torres C., presidente del CONADIS. Capítulo 1. Fundamentos generales. Antecedentes. Desde la creación del CONADIS en el año 1992, la institución es el ente rector en el ámbito de las discapacidades en el Ecuador, con el mandato de dictar políticas, articular y coordinar acciones con los sectores público y privado e impulsar estudios e investigaciones en el ámbito de la discapacidad para la prevención de discapacidades, atención e inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, en todos los ámbitos de la sociedad y de la vida. A partir de la publicación de la nueva Constitución de la República, en el año 2008, la Ley Orgánica de Discapacidades, del 25 de septiembre de 2012, así como de la Ley Orgánica de los Consejos para la Igualdad, del 7 de julio de 2014, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, asumió la competencia de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto al derecho de igualdad y no discriminación de las personas, así como realizar la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de la política pública con el fin de promover la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad. Igualmente, por mandato legal, el Consejo Nacional participa en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y lidera la construcción del Plan Nacional de Discapacidades, denominado en el Ecuador Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades. En el año 2013 se publicó el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el mismo que contenía objetivos, políticas y lineamientos estratégicos constituyéndose en el instrumento referente de la planificación a nivel nacional. En atención a lo dispuesto en la ley, el CONADIS realizó la construcción de la primera versión de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2013-2017, con la participación de la sociedad civil organizada e instituciones públicas y privadas. En esa agenda se identificaron 12 ejes de política pública, sus políticas y lineamientos que orientaron el accionar de las instituciones ejecutoras en la formulación e implementación de las políticas públicas de discapacidades durante ese período. Hemos de reconocer que esa agenda lamentablemente no contó con indicadores y metas que permitieran su seguimiento y evaluación, debido al criterio de las EMPLADES de entonces. Sin embargo, el CONADIS mantuvo una articulación cercana y permanente con las instituciones ejecutoras de la política pública de las diferentes funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, logrando un reporte de los resultados obtenidos durante ese período, lo que permitió evidenciar los avances en la política pública del ámbito. También se identificó y evidenció las falencias respecto a los sistemas de recolección y registro de información, que deberán ser corregidos en este nuevo período para permitir una adecuada generación de estadísticas en el ámbito de la discapacidad, que orienten con veracidad y certeza la toma de decisiones. En el contexto actual, el gobierno del licenciado Lenín Moreno Garcés, como presidente constitucional de la República, ha promovido la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, instrumento de planificación al cual deben alinearse las agendas nacionales para la igualdad, como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, para la exigibilidad y cumplimiento de los derechos constitucionales de manera progresiva. Es así como a través de un proceso participativo se ha generado el presente instrumento, contando con los aportes y validación de las personas con discapacidad y sus familias, que nos han permitido establecer los ejes de política pública acorde a la demanda ciudadana, y a su vez proponer las estrategias, acciones recomendadas, indicadores y metas que se han formulado y analizado con las instituciones ejecutoras de las políticas públicas de discapacidades. Esto indudablemente permitirá un adecuado proceso de seguimiento y evaluación para la generación oportuna y fiable de la métrica de las discapacidades en el país. De ahí que,
La Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017-2021 se constituye en un instrumento técnico que recoge las políticas públicas de discapacidades para orientar y promover su implementación, como una respuesta de los sectores público y privado para la atención de las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad y sus familias, en un marco de respeto y exigibilidad de sus derechos. Marco normativo. El Ecuador cuenta con un marco normativo que hace énfasis en el reconocimiento y la garantía de derechos sin discriminación. Es así que la Constitución de la República, vigente desde el año 2008, en su artículo 35, reconoce a las personas con discapacidad como parte del grupo de atención prioritaria, lo que implica la obligatoriedad de garantizar la igualdad de oportunidades para el ejercicio de sus derechos. De igual manera, desde la perspectiva de los derechos humanos, se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y se establece que el Estado tiene responsabilidades específicas para la atención oportuna de sus necesidades. Las responsabilidades para garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, además de estar establecidas en la Constitución, también se determinan en otras normativas nacionales e internacionales. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU 2006, suscrita por el Ecuador el 30 de marzo de 2007 y ratificada el 3 de abril de 2008. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad, OEA 1999, firmada por el Ecuador el 8 de junio de 1999 y ratificada el 1 de marzo de 2004. Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en suplemento del Registro Oficial número 796 del 25 de septiembre de 2012. Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, publicada en segundo suplemento del Registro Oficial número 283 del 7 de julio de 2014 y Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, publicado en el suplemento del Registro Oficial número 109 del 27 de octubre de 2017. Responsabilidades del Estado para garantizar el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Las responsabilidades del Estado con respecto a las personas con discapacidad se enmarcan en lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Constitución de la República y se constituyen la base para la determinación de las instituciones responsables de la implementación de políticas públicas de discapacidades, identificadas en la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento. Es así como desde el Estado se evidencia la necesidad de establecer, promover y ejecutar políticas orientadas a la prevención, atención oportuna, equiparación de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad a través de planes, programas, proyectos y acciones encaminadas al cumplimiento y ejercicio de sus derechos. Para ello, la Constitución de la República, en los artículos referidos, reconoce a las personas con discapacidad los siguientes derechos: atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud con la provisión de medicamentos de forma gratuita, servicios de rehabilitación integral y permanente, dotación de ayudas técnicas y atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. Acceso a la educación inclusiva y especializada, implementando un sistema de becas acorde a las condiciones económicas de los estudiantes con discapacidad, con infraestructura accesible. Trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades para el fomento de sus potencialidades y capacidades. Exenciones tributarias, rebajas en servicios básicos, así como en transporte y espectáculos públicos. Vivienda accesible, así como entornos accesibles sin barreras arquitectónicas para el disfrute de todas las actividades cotidianas, incluyendo las recreativas. De igual manera, accesibilidad a la comunicación e información a través de medios y formas alternativas de comunicación. La garantía de estos derechos permitirá una inclusión plena de las personas con discapacidad a través del fomento e impulso de su participación en los ámbitos político, social, cultural, educativo y económico,
De igual manera, la Constitución de la República, en su artículo 49, señala que el Estado se encarga de la atención y protección integral de las personas con discapacidad y del apoyo e incentivo a sus cuidadores, así como su acceso a la seguridad social y su capacitación permanente. En lo que se refiere a los derechos de las personas con discapacidad, en el contexto internacional, el Ecuador suscribió y ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad, promovida por la Organización de Estados Americanos. Este instrumento insta a los Estados partes a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole para cumplir con sus objetivos de prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. De igual manera, nuestro país suscribió y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promovida por la Organización de las Naciones Unidas. El propósito de este instrumento es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Sus principios generales son: 1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. 2. La no discriminación. 3. La participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad. 4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. 5. La igualdad de oportunidades. 6. La accesibilidad. 7. La igualdad entre el hombre y la mujer. 8. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Derecho de la normativa nacional. La Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en el año 2012, es el instrumento en el cual se basa la formulación y ejecución de la política pública en el país, así como el cumplimiento de las medidas de acción afirmativa para las personas con discapacidad y sus familias. En su artículo primero, señala que se debe asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad, y en el artículo 6 dispone que se considera persona con discapacidad a toda aquella persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ver restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades de la vida diaria, en una proporción equivalente al 30%. El tipo de discapacidad y la proporción de esta condición son calificadas por la Autoridad Sanitaria Nacional a través del Sistema Único de Calificación de Discapacidad, con la participación por 3 profesionales: médico o médica, psicólogo o psicóloga y trabajadora social. El porcentaje de 30% se establece en el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, publicado en octubre de 2017. Marco conceptual. La intervención en el ámbito de las discapacidades exige partir de la comprensión de la discapacidad en el contexto y la sociedad actual, mediante el enfoque de derechos, para entonces formular y ejecutar políticas públicas orientadas a satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, en un marco de exigibilidad de sus derechos. Discapacidad. Las formas de entender la discapacidad han variado conforme a un proceso histórico de evolución de modelos o enfoques, partiendo de un modelo tradicional en que la persona con discapacidad era atendida por compasión, pasando luego a un enfoque médico o de rehabilitación, donde se equipara a la discapacidad con enfermedad y se considera que su discapacidad es un problema que debe ser atendido desde el área de salud, para finalmente, desde la década de los años 90, comprender a la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos y autonomía personal. En este contexto,
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la tensión entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Por lo tanto, para entender y comprender la discapacidad, es necesario considerar que la persona con discapacidad es una persona y debe ser valorada como tal, siendo un sujeto de derechos, y el Estado es el responsable de garantizar su adecuado ejercicio a través de la formulación e implementación de políticas públicas y medidas de acción afirmativa que permitan la equiparación de sus oportunidades. La discapacidad es una condición del ser humano que puede devenir en cualquier etapa de la vida, sin discriminar género, etnia, edad, religión, condición económica, política o social. La discapacidad es parte de la diversidad de las personas que conforman la sociedad y el país. La discapacidad es una responsabilidad social en la que todas las personas tenemos la posibilidad de facilitar la participación de las personas con discapacidad, eliminando las barreras actitudinales, físicas, de comunicación e información existentes. El papel que desempeña la familia de la persona con discapacidad es fundamental para motivar y fomentar su participación. Políticas públicas. Por otra parte, para efectos de la administración pública, en el Ecuador se entiende por políticas públicas al conjunto de decisiones que se toman desde el Estado y que motivan la planificación de acciones para resolver situaciones o problemáticas de interés colectivo o beneficio público. Considerando que estas decisiones se toman pensando en el beneficio colectivo de la ciudadanía, tanto para su formulación como para su ejecución o implementación, se requiere de la participación de diferentes actores de la sociedad civil, organizada y no organizada, del sector privado, sector público y, de manera especial, de las personas a quienes afectarán o beneficiarán de manera directa las decisiones tomadas. Ajustes razonables. Para eliminar las barreras en el entorno que dificultan la participación de las personas con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que se requiere realizar modificaciones y adaptaciones funcionales y necesarias que faciliten el ejercicio de derechos a las personas con discapacidad. Estas adaptaciones se conocen como ajustes razonables. Entre ellos se puede señalar el acondicionamiento de espacios físicos y de formas de comunicación e información. Accesibilidad universal. La accesibilidad universal es una condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comunidad y de la forma más autónoma y natural posible. Normativa Técnica Ecuatoriana, INEN, sobre accesibilidad al medio físico, norma NTE 28491. Metodología de trabajo. En virtud de la importancia de la participación ciudadana para la formulación, implementación y observancia de la política pública, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades generó un proceso de construcción participativa de la Agenda para la Igualdad de Discapacidades 2017-2021, contando con la participación de representantes de la sociedad civil en varias mesas de diálogo a nivel nacional. Entre los meses de enero a marzo de 2017, se ejecutaron 239 jornadas de diálogo ciudadano en 23 provincias y 216 cantones a nivel nacional, contando con la participación de 12.568 personas con discapacidad y sus familias, así como representantes de ONGs que trabajan en el ámbito de la discapacidad, con el objeto de proceder al análisis situacional a través del levantamiento y sistematización de aportes de la sociedad civil con discapacidad, enfocados en la identificación de las brechas aún existentes. Esta información se utilizó para ajustar los ejes de intervención de política pública definidos en la Agenda 2013-2017.
De igual manera, se realizaron visitas y reuniones a nivel institucional entre el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y las diferentes instituciones rectoras. En estos encuentros se detectó problemas institucionales que existen en relación a la ejecución de los ejes de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2013-2017. Construcción de la propuesta de la matriz de intervención. Con los insumos recogidos en los espacios descritos anteriormente y partiendo de las brechas detectadas, así como de las líneas de base disponibles sobre cada uno de los ejes de intervención propuestos en la presente agenda, se elaboró una matriz de intervención que considera las siguientes variables. Detalle de variables de la matriz de intervención. Variable, explicación, pregunta a la que se responde. Objetivos específicos. Presenta de modo simplificado el qué queremos alcanzar en cada uno de los 12 ejes propuestos. ¿Qué buscamos? Estrategias. Presenta el cómo pretendemos alcanzar los objetivos en cada uno de los 12 ejes propuestos. ¿Cómo lo haremos? Acciones recomendadas. Son un complemento a las estrategias, es decir, son un complemento al cómo y se plasman en los planes operativos de cada una de las instituciones responsables. ¿Cómo lo haremos? Instituciones responsables son el quién, es decir, los responsables de llevar a cabo las estrategias y acciones recomendadas. ¿Quién lo hará? Indicadores. Esta variable responde a la forma en la cual pretendemos medir el cumplimiento de los objetivos planteados. ¿Cómo lo comprobamos? Líneas bases. Presenta, en los casos en que exista la información estadística, el lugar de partida de cada uno de los objetivos planteados. ¿De dónde partimos? Metas. Muestra el hasta dónde queremos llegar, es decir, el nivel de cumplimiento propuesto. ¿Hasta dónde? Fuente y elaboración. Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. Una vez construida la propuesta de matriz de intervención, se dio lugar a un proceso de validación en dos momentos, el primero a nivel institucional y el segundo por parte de la sociedad civil. A. Validación institucional. Con la finalidad de obtener una validación institucional de la matriz, se realizaron mesas interinstitucionales con entidades de las distintas funciones del Estado y distintos niveles de gobierno. Se llevaron a cabo 13 mesas temáticas que contaron con la participación de 119 delegados institucionales de 46 entidades públicas conforme al siguiente detalle. Detalle de participantes en las mesas interinstitucionales. Número. Sigla acrónimo. Entidad. Número participantes. 1. AME, Asociación de Municipalidades del Ecuador. Un participante. 2. ANT, Agencia Nacional de Tránsito. 2 participantes. 3. Banecuador, Banco del Ecuador. 2 participantes. 4. SEACES, Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 3 participantes. 5. CES, Consejo de Educación Superior. 1 participante. 6. CJ, Consejo de la Judicatura. 1 participante. 7. CNE, Consejo Nacional Electoral. 1 participante. 8. CNII, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 1 participante. 9. CNIMHU, Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana. 1 participante. 10. CONAGOPARE, Consorcio Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. 2 participantes. 11. CORDICOM, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. 1 participante. 12. CPCCS, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2 participantes. 13. CPE, Comité Paralímpico del Ecuador. 1 participante. 14. DPE, Defensoría Pública del Ecuador. 2 participantes. 15. EMOP, Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. 1 participante.
16. FGE, Fiscalía General del Estado, 2 participantes. 17. IEPS, Instituto de Economía Popular y Solidaria, 2 participantes. 18. IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 5 participantes. 19. INEN, Instituto Nacional de Normalización, 3 participantes. 20. INEVAL, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2 participantes. 21. Inmobiliar, Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 2 participantes. 22. ISPOL, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, 1 participante. 23. MDI, Ministerio del Interior, 2 participantes. 24. MIDUBI, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 3 participantes. 25. MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, 3 participantes. 26. MINDEP, Ministerio del Deporte, 1 participante. 27. MINEDUC, Ministerio de Educación, 10 participantes. 28. MSP, Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2 participantes. 29. MINTEL, Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 5 participantes. 30. MINTUR, Ministerio de Turismo, 8 participantes. 31. MIPRO, Ministerio de Industrias y Productividad, 6 participantes. 32. MJDHC, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 3 participantes. 33. MSP, Ministerio de Salud Pública, 5 participantes. 34. MTOP, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 1 participante. 35. PN, Policía Nacional, 4 participantes. 36. Quito Turismo, Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, 2 participantes. 37. SECAP, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, 1 participante. 38. SECOB, Servicio de Contratación de Obras, 3 participantes. 39. SECOM, Secretaría Nacional de Comunicación, 1 participante. 40. CENESIT, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 1 participante. 41. CEMPLADES, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2 participantes. 42. CETEC, Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones del Personal, 1 participante. 43. SGR, Secretaría de Gestión de Riesgos, 1 participante. 44. SIL, Servicio de Integración Laboral, 1 participante. 45. STPTV, Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, 13 participantes. 46. SC, Superintendencia de la Información y Comunicación, 1 participante. Total participantes, 119. Fuente y elaboración, Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. B. Validación de la matriz con la sociedad civil. En un segundo momento, la matriz de intervención fue validada por las personas con discapacidad, sus familias y las ONG que trabajan en discapacidades a través de diálogos ciudadanos, los cuales se llevaron a cabo en el marco de las reuniones que regularmente mantiene el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades en cada una de las capitales provinciales de las 23 provincias del país, a excepción de la provincia de Galápagos, en donde el CONADIS no tiene equipo de enlace y accionar territorial, donde participaron 993 personas a nivel nacional.